creo que el espacio mínimo para poder determinar si hay un antes y un después en lo que es política en el Ecuador desde el nuevo gobierno son unos 6 meses, ¿no? Los primeros 6 meses de gobierno para evaluar lo que está haciendo el gobierno en materia política, en materia económica, en materia social, son lo mínimo, considero, para poder responder a un planteamiento de ese tipo. Así que a día de hoy no creo que pueda haber un planteamiento o una respuesta responsable en ese sentido. Hay que esperar para determinar si efectivamente hay un antes y un después en la política del gobierno ecuatoriano. Quizá podríamos guiarnos en base a las autoridades que han sido designadas por el presidente Guillermo Lasso. Bueno, pues ha habido un cambio total en cuanto a lo que son las principales autoridades públicas en el gobierno. Estamos hablando de ministerios, de direcciones, de secretarías, subsecretarías. Sin embargo, a niveles de mandos medios, hay bastante malestar dentro de lo que es el partido de gobierno, porque a nivel de mandos medios, dentro del sector público, existen muchos cargos que han sido pues entregados a gente vinculada con gobiernos anteriores, especialmente con el gobierno de Rafael Correa, gente que públicamente ha declarado ser correísta. En este sentido, incluso han habido personas que han terminado por no aceptar la designación ante la presión popular de que no se entregue responsabilidades a personas abiertamente correístas, porque una de las eh, pues uno de los ejes de campaña de Guillermo Lasso fue pues enterrar el correísmo, ¿no? Y plantear un nuevo escenario político y social. El país del encuentro es el que llamó Guillermo Lasso en su campaña. Entonces, desde el punto de vista del país del encuentro, el planteamiento era que se iba a dejar atrás todo lo que es el correísmo, así llamado, especialmente en cuanto a lo que significaba o se presentaba así, el hecho de que se dividía la sociedad, ¿no? Entre correístas y anticorreístas. Entonces, Lasso planteó esto del país del encuentro y en ese sentido dijo que dejaría todo lo del correísmo, insisto, en el pasado. Sin embargo, dentro de los mandos medios ha habido muchos correístas declarados que han sido designados por Guillermo Lasso y esto ha sido cuestionado por la gente que votó por Lasso. Quizá eso sea lo único que dentro de lo que es la política se puede decir que ha generado dentro de la gente un poco de preocupación, dentro de la gente que apoyó a Lasso, en cuanto a que no va a haber un cambio real dentro de lo que es el gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, mi opinión respecto al posible acuerdo militar con Estados Unidos es que esto básicamente es política exterior, diplomacia. Antes aquí en Ecuador había la base de Manta, simplemente se volvería a ese escenario. En cuanto a ese escenario, pues seguramente se conseguirán algunos aspectos ventajosos, especialmente para las zonas en donde nuevamente los militares de Estados Unidos vayan a tener injerencia, que yo considero que va a ser nuevamente en Manta, ¿no? Se va a recuperar la base de Manta. ¿Cómo va a influir en la región? Bueno, influirá en el control, supuestamente, en el control de lo que es el narcotráfico. Y en ese sentido, si nosotros pensamos en términos prácticos, las estadísticas, las cifras y los datos dicen que cuando se eliminó la base de Manta en el gobierno de Correa, las facilidades para poder operar por parte del narcotráfico en territorio ecuatoriano fueron evidentes. Fueron evidentes, esto no se puede negar. Hubo un antes y un después para el narcotráfico en territorio ecuatoriano cuando se eliminó la base de Manta. Con el acuerdo militar con Estados Unidos, la región tendrá nuevamente
un actor importante en cuanto a la lucha con el narcotráfico, por el narcotráfico en lo que es la base de Manta. Así que en ese sentido, si vamos a términos prácticos, a datos, a estadísticas, como digo, seguramente va a ser beneficioso, pues, porque se volverá a la situación eh, previo a la eliminación de la base de Manta, en donde el Ecuador sí que tenía un control en cuanto al narcotráfico, no era un paraíso para los narcotraficantes donde podían operar de manera libre. Acá hay muchos casos, es solo cuestión de investigar, en donde la facilidad para operar por parte del narcotráfico fue tremenda, ¿no? Pues aeropuertos clandestinos, incluso no solo aeropuertos clandestinos, sino aeropuertos autorizados en donde aterrizaban avionetas que pues transportaban droga, entre otras cosas, ¿no? Y hay muchos otros casos incluso a nivel de autoridades de gobierno. Hay un caso muy sonado que es la valija diplomática. Así que en cuanto a números, efectivamente el narcotráfico tuvo mucha facilidad después de que el acuerdo militar con Estados Unidos en la época de Rafael Correa se eliminó. Si se vuelve a retomar eso, seguramente eso va a cambiar, creo yo, para bien. En principio, lo que se espera es que saque al país de una crisis económica que se ha venido haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Y más grave, especialmente en ciertos sectores ciudadanos, más aún con el tema de la pandemia, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido el trabajo o que tiene, pues, eh, lo que se conoce como empleo, bah, se me fue ahora mismo el nombre, subempleo, ¿no? Hay mucha gente que está en el subempleo en el país y que básicamente también otro sector se ha quedado desempleado. Así que lo que se espera ante todo del gobierno de Guillermo Lazo y más que nada por el perfil de Guillermo Lazo, un banquero, ¿no es cierto? Entonces enfocado a la economía, es que le saque al Ecuador adelante desde el punto de vista económico, que haya más oportunidades de trabajo y demás. Por la pandemia, también una de las cosas que se espera y que son urgentes, y es lo primero que está exigiendo la sociedad, es que pues la política del país en cuanto a abordar la pandemia cambie radicalmente, porque hasta ahora se tiene la impresión de que el gobierno anterior de Lenín Moreno fue un fracaso en cuanto al manejo de lo que es la pandemia en el país. Actualmente el gobierno de Lazo ha dicho que ya va a traer 6 millones de vacunas, una vacuna china, que es la vacuna esta CanSino, ¿no? Entonces, bueno, eso es un buen primer síntoma porque traer 6 millones de vacunas va a formar parte o va a demostrar que Guillermo Lazo cumplió su promesa. Él prometió que lo primero que iba a solucionar era el tema de la vacunación en el país. Entonces, en sí, lo que se espera de este gobierno es eso, una mejora en el tema económico, una mejora en lo que es el manejo de la pandemia y por supuesto su promesa macro, ¿no? En cuanto a lo que fue su campaña, que fue esto de, que ya te mencioné, del país del encuentro, es decir, acabar con esa división que había dentro de lo que es la sociedad ecuatoriana respecto a lo que es correístas y anticorreístas, un poco salir de ese escenario para que haya un escenario menos polarizado dentro de lo que es la sociedad en el Ecuador. En cuanto pues, el cumplimiento de la vacunación que había hecho Guillermo Lazo, su promesa de campaña, se efectúe, pues podemos decir que las medidas implementadas serán acertadas. En este caso, las 6 millones de dosis que trae ahora el gobierno con esta vacuna, que además es una sola dosis, esta vacuna china que te menciono, que es CanSino, pues esto realmente va a ser un golpe de efecto muy positivo para el gobierno desde el punto de vista político, porque va a cumplir una de sus grandes apuestas en campaña, que es la vacunación masiva y conseguir la eh, inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, bueno,
habrá que ver eh, qué resultados tiene esta vacuna, ¿no? Porque hay ciertos sectores que también están cuestionando que se haya traído esta vacuna en específico y que, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso y el vicepresidente se hayan vacunado con otra, a pesar de que ya se supone que el lote de vacunas, estas CanSino, chinas, está en Ecuador, ellos se vacunaron con Pfizer. Entonces, un poco hay inquietud en por qué el primer mandatario y su segundo al mando se vacunan con esta marca y para el resto de los ecuatorianos van a disponer de otra. Ah, son cuestiones que gran parte de la sociedad se está planteando. El otro aspecto es en cuanto a las medidas implementadas. Una de las cuestiones es, pues, redefinir los grupos prioritarios. Entonces se mantiene el tema de los grupos por edad, entonces se va haciendo un proceso inverso, ¿no? En cuanto a lo que es edad, es decir, como en todo el mundo, se está vacunando primero a las personas de mayor edad y se va, pues, es decir, incluyendo a otros grupos en base a rangos de edad cada vez menores, ¿no? Eso por un lado, pero también se está reformulando el tema de, pues, personas o personal de primera línea. En ese sentido, siempre estaban involucrados los médicos, por supuesto, pero ahora también se está planteando, y de hecho ya se está llevando a cabo, la inclusión del sector educativo, es decir, de los profesores en cuanto a que ya se está pues tratando de volver a lo que son clases presenciales y en este sentido el tema de la presencialidad requiere obviamente que los maestros se conviertan en eso, ¿no? En personal de primera línea y tengan acceso a las vacunas. Aquí hay una cuestión que mucha gente está preocupada porque en ese sentido dicen, bueno, si se habla de clases presenciales, no solo tendrían que ser los profesores, sino también los alumnos. Y entonces ahí se abre todo un abanico de personas que deberían estar en primera línea y ser vacunadas inmediatamente. Fíjate, todos los estudiantes en este caso. Entonces, esto es un poco complejo, ¿no? Y pues tanto en cuanto este proceso no vaya a generar casos masivos pues positivos con COVID, si eso no se da, las medidas implementadas van a ser acertadas. Por el momento, creo que se está haciendo el trabajo adecuadamente.